Bueno, estamos de nuevo. No sé, Mario, ¿vos estás por ahí? Si seguís compartiendo el... Ahora ya volvió a internet acá, pero como quieras, si querés seguir compartiendo vos la... las diapositivas, por mí no hay ningún Sí, drama. sí, Cintia, estoy acá. Como quieras. Si querés, Bueno, comparto. No hay dale, ya problema. que estás ahí. Y bueno. Dale. Bueno, después del tema interesante del complejo de Edipo que surgió todo esto, creo que siempre va a haber para hablar. Si hay alguien que quiera o ir opinando algo al respecto, vamos a ir charlándolo. Creo que es algo actual, así que podemos hablarlo siempre. Pero, siguiendo un poquito con lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a adentrarnos en lo que es las tópicas del aparato psíquico que propone Freud. Y bueno, me parece facilísimo cómo lo explica Jorge León en el libro, ahí al final del PowerPoint van a ver los capítulos que tienen para leer. Es relativamente corto y es súper fácil de leerlo y interesante como lo plantea, así que no vi la necesidad de buscar en otro lado para ustedes, o sea, si bien siempre vamos hablando de otras cosas acá, pero para que lean y no hacía falta para mí que complementen como obligatorio por otro lado. Después hay un montón de cosas que si quieren leer les doy, pero como obligatorio, con lo que dice acá va a estar bien porque no creo que la materia requiera mucho más que esto para lo que nos ocupa. El conocimiento nunca va a ocupar espacio, así que si quieren leer, bienvenido será, pero por esto acá está bien. Bueno, y él menciona lo que decía Freud, que él hablaba del aparato psíquico, o sea, cuando habla de aparato psíquico quiere decir de cómo funciona nuestro inconsciente, pero siempre van a tener en cuenta de que no hay un lugar físico, ¿sí? Y él hablaba de comparar a ese aparato psíquico con los aparatos ópticos, es decir, cómo es nuestra visión. Eh, Obviamente que siempre él hace referencia a que no tienen esa ubicación física como hablar de los ojos, pero que habla de que no hay localizaciones, sino lugares que andan rondando por ahí, que uno no sabe dónde están, pero que tienen cierta categoría y él los ubica de manera ordenada, consciente, preconsciente, inconsciente, pero no es que uno va a abrir el cerebro y va a encontrar dónde está eso. Solo significa que ocupan un orden, así como eh, el aparato óptico, ¿no? Entonces él habla de dos tópicos. Uno de los tópicos es el consciente, preconsciente, inconsciente, y el otro tópico o tópica es el ello, yo y super yo. Él habla de esta teoría, empieza en 1900, cuando escribe específicamente consciente, preconsciente, inconsciente, y después en 1923 es donde habla del ello, el yo y el super yo. Em, Cuando él habla del ello, yo y super yo, la parte que tiene el sentido de realidad es el yo. Es decir, que es como la parte en la que uno dice realmente esto soy. Entonces el yo está ubicada en la parte consciente porque es donde me puedo dar cuenta de mis deseos, mis eh, percepciones, las cosas que creo, las cosas que percibo, lo que veo. Ese es el yo, porque es consciente. Pero el yo tiene una dinámica todo el tiempo entre el super yo y el ello, aunque esto no se va a dar de manera eh, racional, ¿no? Uno no se da cuenta de esas cosas. Se puede dar cuenta si uno lo investiga, sin nada. Eh, el yo es como, dice el autor, el encargado de todos los intereses de la persona. El yo es como cuando les contaba de este paciente que me decía, si yo quisiera ubicar al yo en mi cuerpo, dónde estaría? Entonces, si me saco una pierna, sigo siendo yo. Ahora, ¿dónde estoy? ¿Dónde es mi yo? Eh, pero ¿qué hace el yo? Es como el mediador entre lo que hace el super yo y de lo que hace el ello. El ello, él dice que no tiene una entidad, como que no lo ubica
como es un pronombre impersonal porque es justamente que tiene que ver con todos nuestros deseos, impulsos, cosas que son como muy ocultas, están en esa parte muy inconsciente que ya vamos a ver, y tiene que ver con esos deseos que no llegan nunca a salir a la luz. Son las cosas que hablan de nuestra parte más instintiva, de lo más oculto de la persona. Y es impersonal porque no es como algo femenino o algo masculino, sino que tiene que ver con esa parte como la más inaccesible, la oscura, de la que no se sabe, que siempre el ser humano tiende a ir para esos lugares y está regido por el principio del placer. El yo es el principio de realidad, es lo que yo sé, lo que tengo, lo que soy ahora. El ello es el principio del placer, todo eso que deseo y no lo puedo exponer públicamente, ni siquiera conscientemente. Y el super yo, él no dice que habla del principio del deber, pero entendemos que habla del principio del deber. El super yo vendría a ser como algo que está no en un lugar físico, pero eh, en tópica estaría como arriba del yo, porque es el que lo dirige, es el debo ser. Entonces ahí están todos los valores, todas las normas introyectadas, todas las cosas que yo debería ser, debería tener, todo el debería. Entonces, el ello está regido por el principio del placer, el yo por el principio de realidad y el super yo por el principio del deber. Entonces, lo que hace el yo es mediar entre esas dos. Entonces, tengo una parte mía muy oculta, que es de los deseos eh, insatisfechos siempre y que están rigiendo esa parte placentera que quiero que se venga para la luz, pero mi principio del deber, mi super yo me dice, no, chiquita, eso no puede venir para acá. Entonces lo que hace el yo es mediar. Entonces, tengo el deseo de comerme la hamburguesa completa y esa que sé que me va a hacer doler la panza, pero el médico me dijo que tengo el colesterol alto y que si la como, después voy a andar sufriendo con el hígado. Entonces, ¿qué hace el super yo? Bueno, solo un pedacito. ¿Qué hace el yo? Está bien, solo un pedacito. ¿Se entiende? No deja de ser algo consciente, pero para que se entienda. Ahora, hay un montón de cuestiones que son inconscientes, que ya vamos a ir viendo cómo se manifiestan en los mecanismos de defensa, y el yo tiene que ir mediando. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, no se me ocurre nada para decirles ahora bueno, pero tomo bien lo que decía Pablo, que incluso el libro lo menciona, que vamos a ver que él hablaba de la segunda tópica, porque él decía que eh, eso que él quería hacer no le salía, sino que siempre estaba haciendo lo contrario. Entonces, como que el, el ello venía, y el autor lo plantea, lo dice como parafraseando un poco a Romanos, que lo intenta leer desde el lado psíquico. Romanos 7 23 al 24 él dice, se podría leer así. Según mi super yo, me deleito en la ley de Dios, pero veo mi otra ley, mi ello, que hace la guerra contra la ley del super yo. Pobre de mi yo, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi ello. ¿Se entiende? Como que la parte del pecado es esa del que rige el principio del placer, esa parte que nos tienta, pero que sabemos que no está bien, porque el super yo nos manda a, a ese límite. Y dice, pobre de mí yo, de mi ego humano. Entonces, lo que viene a explicar, ¿no? Dice, el versículo 24 se traduce como miserable de mí, ¿no? Pobre de mi yo humano. Entonces, pobre de ese principio de realidad que tiene que estar luchando entre las cosas que sé que debo hacer y las que quiero hacer. ¿Se entiende? Bueno, esa es la segunda tópica. La primera, que tiene que ver específicamente con la conciencia, preconciencia y la inconsciencia, vendría a ser, a ver si Mario podés poner la otra.
ese. Entonces acá vemos dónde está ubicado mejor. La conciencia tiene que ver justamente con ese principio de realidad. Son las cosas que yo me doy cuenta, ¿sí? Me doy cuenta de que, de qué cosas me gustan, de qué cosas no me gustan, de, de, de los deseos que tengo, de las cosas que más o menos soy consciente, ¿no? La palabra lo dice y lo entendemos. Después en la parte inconsciente, la parte preconsciente, perdón, ahí es donde, fíjense cómo está el yo, el super yo y el ello. El yo tiene un poquito de cada uno, el super yo tiene un poquito de preconsciente e inconsciente y el ello es puramente inconsciente. El preconsciente tiene que ver con las cosas que, que yo percibo, que por ahí, si me pongo a rebuscar, me doy cuenta de algunas decisiones que tomo de por qué fueron, como que llego a tener cierta conciencia, pero no del todo. Entonces ahí tiene que ver nuestros valores, los mandatos adquiridos de parte de nuestra familia, todas las normas morales que fui adquiriendo durante toda mi vida, desde que soy chiquitito, las cosas que me enseñaron en la escuela, en el sentido de los valores, las, eh, las cosas que están bien, mis deseos, y siempre hay una partecita inconsciente, que es todo eso que está oculto, que también forma un poquito parte del preconsciente, porque si quiero indagar algunas cosas, de algunas cosas no soy consciente. En ese sentido, la psicología cognitiva, por ejemplo, habla de que nosotros funcionamos como un programa, como una computadora. Habla de un software y un hardware. Entonces, el hardware es como las cosas que nosotros podemos ver, nuestras emociones, algunos de nuestros pensamientos, nuestras conductas, es lo que se ve, lo que yo más o menos puedo manejar. Después habla del hardware, ese es el hardware, perdón. Y el software tiene que ver con los programas, con las cosas que están como más adentro, de las que yo me rijo en mi día a día, pero no logro ser consciente del todo. Si me pongo a rebuscar un poquito, me puedo dar cuenta ahora si yo les digo, traten de ser conscientes de lo que piensan cuando se sienten mal. Algunos pueden ser muy conscientes y otros van a decir, no, ni sé qué estaba pensando. Eso tiene que ver con la preconciencia y también con el inconsciente, con el cosas que se vienen, que se nos vienen automáticamente, que solo aparecen y que yo no me doy cuenta de por qué aparecen. El preconsciente habla de poder rebuscar un poquito para atrás y poder darme cuenta de ciertos, como les decía, mandatos, cosas impuestas, cosas que sí, que capaz que pienso esto por esto, y el inconsciente es como lo que así a simple vista no va a salir. Entonces la psicología cognitiva habla del software como esa programación que solo lo va a poder desprogramar un técnico. Y nosotros somos los únicos técnicos que podemos reprogramarnos eh, con la ayuda de Dios, ¿no? Pero dice que nosotros somos esos técnicos, ¿no? Entonces, hay un montón de programas que están desde tan chiquititos, que son las partes como más inconscientes, que son difíciles de desprogramar, pero que yo, tratando de sacarlas a la luz, puedo llegar a cambiar ciertas cuestiones. Entonces, eh, por ejemplo, si yo tengo cierta forma de comportarme, cada vez que alguien me dice algo que hice mal, me angustio y no salgo de mi casa por 3 días. Bueno, esa es la parte consciente, me doy cuenta de eso, pero el por qué. Y no, y debe ser porque yo dije mal las cosas o porque esa persona me dijo mal. Y ahí vamos un poquito a lo preconsciente. Pero si indago y voy a esa programación, puede que tenga un programa bien fijado que diga, si los demás no reconocen lo que yo hago, entonces no me puedo sentir bien. Por ejemplo, son programas, son cosas que están programadas que si yo no las hago consciente para desprogramarlas, siempre me van a afectar. O sí tengo que estar todos los días con alguien para sentirme bien. Entonces, cuando me encuentro en mi casa solo, empiezo a llorar. No sé, entonces son programas que están tan metidos adentro que determinan mis comportamientos. O por qué una persona es agresiva, o por qué una persona
tiene ciertos arranques de ira y golpea. Hay cuestiones que son inconscientes, que están muy programadas, que tienen que ver eh, con cosas que la persona le son inconcebibles a la conciencia, que las reprimió, vamos a ver los mecanismos de defensa, pero es uno de ellos, que los reprime y que hace que la mente no los traiga a la luz. Pero salen a la luz sí o sí, de algunas maneras sale igual, y se hacen en forma de actos violentos, por ejemplo. Entonces con esa persona hay que indagar a ver qué cosas pueden estar metidas muy adentro. Ahora, eh, se dice que, o sea, si bien Freud fue el que habló del inconsciente, hay como hay historia que dice que ya Platón era uno de los que hablaba de lo inconsciente y, bueno, ni hablar de que eso es como muy nuevo dentro de lo cristiano, ¿no? Del ambiente cristiano, hablar del inconsciente, como les decía, estaba muy ese concepto de que si uno cree en esas cosas, eso no es de Dios, o uno no puede estar creyendo eso si es creyente. Pero en realidad la historia data de estos estudios de hace muchísimos años. Y Platón, por ejemplo, él hablaba de que ya creía que había un montón de géneros adentro nuestro que eran como oscuros, monstruosos, salvajes, decía él, desenfrenados, que están como muy metidos adentro y que aparecen, son esos deseos, sobre todo en nuestros sueños, decía él. Ya hablaba de eso. Y él hablaba de que ese inconsciente, o la segunda tópica, ¿no? También hablaba de que en el ser humano, él hablaba de que había como que se presentaba eh, una carroza, un carro que tenía dos caballos, uno feo y malo que le pretendía llevar al camino donde ese caballo feo y malo quería, y otro bueno y bello que lo llevaba por un buen camino diferente. Entonces decía que el conductor de la carroza era el que tenía que ir guiando a esos caballos para que vayan por el camino que él quería. Entonces ahí ya vemos un poco del ello que te lleva a donde vos no querés que te lleve y va por donde quiere, el super yo que te lleva por el camino correcto y el yo que tiene que ir ahí en el medio llevando las dos cuerdas para tratar de centrarlo. Entonces ya se habla de que existía como esta idea desde antes. Freud es como que la unificó. Después vamos a ver cómo él tomó también diferentes estudios de sus antecesores, digamos, en la materia, y él fue como armando una idea un poco más compleja. Entonces vemos que el ello en ese sentido es totalmente inconsciente y el super yo y el yo tienen como una partecita inconsciente y el preconsciente, perdón, y de la conciencia también. Ahora, es interesante porque eh, el ello y el super yo no tienen un acceso directo a la conciencia. Van a tener accesos a la conciencia solamente de maneras disfrazadas. Y generalmente tienen que ver con los sonámbulos. Vieron que los sonámbulos hacen cosas que después no se acuerdan. Bueno, son formas en las que el super yo y el ello se manifiestan en la realidad. Pero solo el yo es el que tiene como la realidad al 100%. Entonces, después vamos a ver diferentes formas en las que el inconsciente se manifiesta en nuestra conciencia, porque todo lo que está tapado es como la olla a presión. En algún momento, de alguna manera, sale, viene. ¿Y cómo vienen nosotros? A través de sueños, sueños pesadillas, a través de los lapsus, los actos fallidos, las cosas que te salen, esas, ay, dije eso y no quería decir eso. Bueno, ahí aparece el inconsciente y también en un contexto terapéutico. Entonces, siguiendo un poquito la historia de cómo Freud llegó hasta esas conclusiones, él tenía a sus antecesores que eran, uno fue Breuer, que él hablaba del método catártico, es decir, la catarsis viene del sacar, del decir, de que había que usar la palabra para sanar.
Después estaba Charcot también, que hablaba sobre la histeria y la relación con la sexualidad. Antes se creía, ¿vieron que está mal utilizada la palabra histérica? Y que solamente supuestamente solo las mujeres son histéricas. Bueno, antes se creía que había cierta disfunción de la sexualidad, como de las mujeres insatisfechas sexualmente, eh, y que tenía que ver incluso con la menstruación y como con un montón de cosas que eran solo de la mujer y que las histerias se manifestaban solamente en las mujeres y que tenían que ver con esa índole de satisfacción sexual. En realidad, eh, la histeria, después Freud la fue estudiando y dio cuenta de que hay un montón de hombres histéricos también. Pero en realidad no tiene que ver con el concepto como, vieron que la histeria como hablando mal y pronto, también es como la gata Flora, ¿no? Es como que quiere esto pero no lo quiere y él me está histeriqueando, como que va y viene, como que le gusta pero no le gusta, como que le dan y al final después no está conforme. Bueno, así se utiliza como la palabra histérica. En cierta forma tiene que ver, pero en realidad se considera dentro de una neurosis, o sea, es decir, dentro de algo no muy sano, pero en realidad todos tenemos nuestra partecita de la histeria, y tiene que ver con deseos insatisfechos. Entonces, los deseos insatisfechos en el histérico y la histérica, cuando se está por cumplir, deja de satisfacerse. Entonces, vive constantemente en la insatisfacción una persona histérica. Eso quiere decir. Pero bueno, se basaban, él tenía como esos antecedentes, esos estudios, y también Bergheim hablaba de algunas cuestiones inconscientes. Entonces tenía como esas tres patitas que eran las bases de Freud. Freud empezó a trabajar en psiquiátricos y trabajaba con con los médicos referentes y después él empezó de a poco a crear su teoría. Eh, y hay un experimento que se hizo que él tomó, que les quiero leer, o por lo menos volver un poquito al libro, que hablaba de que había una chica, una joven de 21 años, que tenía como algunas cosas, algunos trastornos raros, decía, como que le pasaban algunas cosas eh, mientras ella estaba atendiendo a su papá que estaba muy enfermo, muy grave. Y dice que en un momento ella tuvo como una parálisis, una contracción y una confusión mental, había tenido así como un montón de episodios, de síntomas que le pasaron, y uno de los síntomas que había tenido entre todo eso es que cuando ella quería tomar, tenía mucha sed, pero no podía llevarse un vaso de agua a la boca. Ahí había algo que le impedía tomar agua. No podía tomar agua y la única forma de calmar la sed era comiendo frutas, pero no podía poner ni cerca de los labios un vaso de agua. Entonces, acá fue que Breuer había utilizado un sueño hipnótico. Ahí es donde aparece la hipnosis, donde Freud empieza a trabajar con la hipnosis. Entonces, bajo un sueño hipnótico, la joven empieza o sea, la hipnosis, ¿qué quiere decir? Que se está en un estado como de sueño, pero no sueño, un estado de preconciencia. Se está despierto, pero no se es totalmente consciente de lo que uno está diciendo. Entonces, con ese sueño, ella empezó a reprochar como con palabras muy feas a una sirvienta, a una institutriz, eh, y dijo que le estaba contando que en una ocasión había visto que había un perro muy desagradable, muy feo, muy horrible, sucio, que empezó a tomar agua de su vaso. Entonces, en ese momento de la hipnosis ella estaba como muy asustada, como muy asqueada, muy excitada, así. Y entonces en ese momento, Breuer le pide que, eh, bueno, ella en ese momento pidió un vaso de agua y en ese momento que pide el vaso de agua, Breuer la despierta de su sueño hipnótico. Y entonces ahí, al momento de despertarse tomando agua, es que el síntoma desapareció. Entonces hablaba de que, ¿a qué conclusión llegó? De que cuando uno llega al origen del síntoma, el síntoma desaparece. Pero no es que hay que reducir el síntoma solo con apagarlo, sino que ver la causa.
Entonces ahí había surgido esa conclusión de que el desahogo, la confesión de esa conflictiva, eso que le pasaba, podría hacer que se elimine el síntoma. Y la otra conclusión es que el síntoma neurótico está relacionado con un recuerdo que es desagradable y que está olvidado, que no está olvidado al 100%, sino que está metido en el inconsciente y que por el mecanismo de la represión, es decir, que hubo algo que fue totalmente desagradable para mi conciencia, lo expulsé y lo mandé al inconsciente. Después, eh, Bergheim también hablaba de que no hacía falta al 100% llegar a esto de la hipnosis para poder lograr ese método catártico, ¿no? Eh, entonces, eso le había convencido a Freud de que no hacía falta llegar a ese punto para poder encontrarse con la verdad. Eh, entonces, para Freud, digamos, fue un gran avance porque pudo ir sumando datos a lo que él fue construyendo después, ¿no? Entonces, esos son los datos como que él fue tomando para lograr constituir esto de los aparatos psíquicos. Entonces vamos a encontrar que en toda neurosis, es decir, en toda patología, nos encontramos con una parte oscura, negra, y la más grande, que es inconsciente. Mario, si puedes pasar a la siguiente. Y van a ver este ejemplo que ya lo vieron quizás en un montón de veces, que es el famoso iceberg, donde vemos solo una partecita del bodoque de hielo y toda la otra parte, que es gigante, está abajo del agua, que es el inconsciente. Entonces ahí vemos de nuevo lo mismo. El yo tiene que ver con los pensamientos, con las percepciones, el super yo que está ahí como en el límite, con nuestros recuerdos, los conocimientos, los valores, las normas. Y el ello tiene que ver con nuestros miedos, los deseos sexuales reprimidos, impulsos violentos, deseos irracionales, apetencias inmorales, necesidades egoístas, experiencias vergonzosas. Todo eso, perdón, está metido ahí en esa partecita que no se ve. Déjenme ver si hay una imagen más en esto. Bueno, sí, puedes pasar a la última, la otra, y ahí ya está. Entonces vemos esas dos, que el síndrome neurótico está relacionado con un recuerdo desagradable y olvidado, y el inconsciente, como vimos, y que si lo sacamos a la luz, podemos hacer que los síntomas desaparezcan. Ahora, la mayoría de los trastornos de la personalidad tiene que ver con un origen bien marcado en la infancia. A nosotros nos pueden pasar cosas traumáticas en la vida adulta, pero la forma de responder a eso tiene que ver con nuestra educación en nuestra primera infancia. Tiene que ver con todas las cosas que fuimos cargando en nuestra cabecita cuando fuimos niños. Y se dice que el cerebro de un niño es como, me lo imagino como una esponjita nueva en la que está clarita, linda, y que de a poco uno va metiendo cosas y esa esponjita se va cargando. Cuando nosotros llegamos a la adultez, esa esponjita ya viene como sucia, rota, con un montón de cosas. Por eso es tan importante lo que uno pone en esa esponjita nueva que está recepcionando todo. Hay que tratar de que esté lo más limpia posible mucho tiempo. Y el cerebro de un niño es ese cemento fresco, donde hay mucha maleabilidad, donde es un cerebro plástico, flexible. Por eso cualquier cosita que uno ponga en ese cemento fresco se marca. Pero también la parte buena es que al ser un cemento fresco tienen mucha más capacidad, esa capacidad de plasticidad de poder resolver las cosas. Vieron que a veces uno dice, ¿y cómo le voy a contar esto a estos, a él, a ella? ¿Cómo lo va a tomar? Y los chicos lo resuelven mucho más fácil, porque tienen más plasticidad cerebral. Ahora estoy por atender a unos mellizos, una nena y un varón de 7 años donde tuve la primera entrevista con su mamá.
su mamá y esos niños habían sufrido violencia durante mucho tiempo, una violencia tremenda. Y hace unas semanas, bueno, ya había pasado todo el proceso de la denuncia y la exclusión del hogar y todo, los chicos no podían ver a su papá, pero estaban como contando los días para verlos. En el medio de esto, el papá se quitó la vida. Entonces la mamá estaba con este conflicto de cómo ir a contarles, porque encima de ellos estaban con la expectativa de que pasen los días para ver a su papá, por más malo que fue, digamos, el amor a su papá estaba ahí intacto. Y bueno, esta mamá estaba re preocupada por cómo contarles y bueno, el otro día que charlamos me cuenta que bueno, que le contó obviamente la verdad. No hace falta darle detalles de cómo fue que se quitó la vida, obviamente, pero sí les contó que se había sentido muy mal y que el papá ya no iba a estar más y que la próxima vez que lo iban a ver iba a ser en un cajón. Y bueno, obviamente que los chicos como que preguntaban y indagaban y todo, pero la forma de responder ante tal hecho a la mamá le dejó totalmente sorprendida, porque ella se imaginaba un mundo tremendo y los chicos, si bien están en su proceso de duelo, respondieron distinto. Es como que, bueno, la mamá le puso la idea de que iban a encontrar a su papá cada vez que miraban una estrellita y bueno, fue como su forma que tuvo la mamá de darles una respuesta a ese momento. Entonces, como los chicos dicen, ¿ya encontraste mamá qué estrellita mirar? Como que buscan formas de resolver y, y siguen su vida y tienen rutinas ya armadas, están un poco más resueltos en un montón de cosas, porque bueno, salieron de esa situación de violencia, pero la forma de responder sorprendió a esa mamá, pero la verdad es que no debería darnos sorpresa si entendemos la mente del niño, porque ellos responden mucho mejor que nosotros, resuelven las cosas mejor. ¿Qué pasa con el adulto? Ya es un cemento recontra seco y endurecido. Por eso que se dice que ni un elefante logra dejar huellas en nosotros. Que si bien ese cemento endurecido puede ser roto y puede ser modificado y sabemos que las cosas cambian, eh, pero sí es cierto que ya es mucho más difícil y la maleabilidad que tiene un niño tiene una brecha muy grande. Por eso hay dos cosas. Es tan importante lo que uno mete en la cabeza de los niños y segundo, es mucha más fácil la resolución en la mente de un niño. Eh, bueno, y acá les quería contar este último ejemplo y después de acá de esto dejamos, de cómo una vida puede ser muy dañada por una experiencia traumática que incluso uno ni se da cuenta cuando se tienen niños, ¿no? Dice que había un niño de 6 años que era huérfano de papá y cuya mamá había tenido una aventura amorosa y por eso estaba embarazada. Dice que ese niño había aceptado la llegada de su hermano a pesar de la situación, digamos, de no saber quién era el papá. Después de que del nacimiento del bebé, después de un mes, esa mamá regala a ese bebé a un matrimonio desconocido. Entonces, ese niño se siente solo porque, por un lado, está huérfano por parte de su papá que murió, y por otro lado, la mamá trabajando todo el tiempo y ahora encima le arrancan a su hermano. Entonces, dice el autor, no, quizás esta madre cemento duro, a esta madre cemento duro el recuerdo que el recuerdo del hijo que regaló le venga de vez en cuando a la mente, pero al niño cemento fresco, la experiencia lo destruye. Entonces, cuando llega a la adultez, es un hombre inseguro, que necesita contención, que necesita guía, que necesita orientación, que, que en ese caso es como que capaz que no aparece el recuerdo directo del hermano regalado, pero eh, cualquier situación X le hace volver sin querer queriendo a esa situación de abandono, de lo del padre, de lo de la madre, del niño. Entonces, es una persona adulta que
en ese cemento, la parte del cemento fresco, digamos, fue muy dañada y que después perjudica toda una vida. Por eso es como que la mente, dice el autor, ¿no? Que es un gran grabador que nada olvida, todo lo que es visto, todo lo que es oído, todo lo que es percibido con los sentidos, todo queda grabado. Eh, está grabado y tiene mucho poder, tiene un poder más grande de lo que uno cree y muchas veces nos traiciona. Bueno, les leo este último ejemplo que les quería decir hoy de los actos fallidos, ¿no? Dice, recuerdo la reunión de una institución fraternal en la que por ausencia del presidente, la sesión comenzada, fue comenzada por el vicepresidente. Durante casi una hora, el vicepresidente había gozado de la dirección de la asamblea, pero de pronto hizo su aparición el presidente. Rápidamente, el vicepresidente dijo a la asamblea en voz alta y con mucho entusiasmo: Hermanos, tengo el gusto de anunciarles que el señor presidente ha hecho su entrada. Entonces, eso es un lapsus, un acto fallido. Dejó ver su inconsciente. Estaba recontento de que el tipo no haya estado y él hizo de las suyas. Y apareció y no le gustó nada, pero bueno, como que tuvo que decir palabras de, de buen recibimiento, pero en realidad no eran ciertas. Entonces, su inconsciente lo traicionó. Él realmente estaba disgustado porque aparezca el presidente. Entonces, esos actos fallidos muestran cuán dinámica y cuán poderosa es nuestra dimensión inconsciente. Entonces, por eso, esta, esta unidad quiero que se la dediquemos un poco bastante a ver esta parte porque es la que nos va a jugar en contra y a favor durante toda nuestra vida a nosotros mismos y sobre todo a quienes nosotros aconsejamos también. Por eso es importante tener como el conocimiento de estas cosas. Mario, ¿puedes sacar la diapositiva, la presentación? Bueno, yo quiero que dejemos acá porque después es adentrarnos un poco más a otro tema, entonces va a quedar a la mitad. ¿Les gusta hasta ahora este tema? ¿Qué les parece? Disculpen mi garganta. Sí, Amanda, tenés el micrófono cerrado. Sí, bueno. Eh, yo quería hacer una pregunta, porque o Ajá. sea, cuando nos habla de todas estas, no sé si llamarlas patologías o cosas que uno, digamos, en su infancia le afectaron y le van a seguir afectando Ajá. a uno toda la vida si uno no tiene un adecuado tratamiento, ¿cierto? Yo había escuchado hace poco un testimonio de un presentador acá en Colombia que él para poder sanar sus relaciones con sus padres o él no sabía por qué tenía como cierto rechazo a su padre y era como algo que él no quería hacer, pero que ahí puede ser que el inconsciente lo obligara a ser áspero con su papá. Entonces, él comentaba, ¿no? Que él lo llevaron a una terapia que se llama constelaciones, no sé si la conoce. Sí, familiares. Y exacto, y él comentaba pues que, bueno, hay como que las relaciones de padre y madre son como la base de toda la personalidad de uno, algo así y que debería sanarse esas relaciones para después tener las mejores relaciones con las demás personas. Y buscaban una persona, si los padres ya no estaban, entonces buscar como esa sanación y pues haciendo como si hubiese la persona, estuviese ahí, puede ser una persona o cosa que tomara la parte del padre con quien tenía el problema. Eso es una buena terapia o no es, o es inválido, pues porque uno escucha muchas cosas, ¿no? Pero esa parte, no sé si la han escuchado, pues yo nunca la había escuchado, la primera vez que la escuchaba,
y que se llama constelaciones, porque para mí constelaciones pues son las estrellas y todas esas cosas. Y Pero algo de eso tiene sí, que ver igual. me causó como curiosidad todo ese tema porque nunca lo había escuchado y pues él decía que la vida después de eso le cambió totalmente, pues no sé qué tan verdad sea, ¿no? Pero pues él comentaba esa experiencia. Gracias, Amanda. Es muy interesante lo que compartís. Eh, es un tema complicado para los psicólogos hoy, porque hay un montón de lo que la psicología considera como pseudociencias. ¿Por qué? Porque son estudios cortos, no sé, 2 años me parece, y ahí se obtienen ciertos títulos como que está eso, constelaciones familiares, bueno, astrología, eh, después está la biodescodificación, hay varias de esas que se consideran pseudociencias porque no tienen una comprobación científica. Por eso están tan discutida la psicología se separó de la filosofía porque encontró método y objeto de estudio y es empírico porque se puede demostrar bueno, la psicología tiene un montón de estudios, de muestras, de estudios de casos, donde hay comprobación, o sea, eso es lo que se considera una ciencia, que uno pueda comprobar algo empíricamente. Las pseudociencias se consideran así porque uno no tiene una comprobación científica. Puede funcionar, puede servir, pero no hay una explicación científica que lo avale. Por eso la psicología no la contempla. Hay muchos psicólogos hoy en día que están tomando estas pseudociencias para aplicarlas en el consultorio. Yo no digo que hay un montón de técnicas que no funcionen, hay un montón de cosas que se hacen como prácticas en psicología que son técnicas que se utilizan como, obviamente, modo terapéutico y demás. Eh, no está permitido que un psicólogo utilice pseudociencias. O sea, por ley nosotros no lo podemos hacer. Si vos querés recibirte de consteladora familiar siendo psicóloga y atendés como consteladora familiar, o como se llame, está permitido, pero no podés pararte a decir, yo soy psicóloga consteladora familiar. Eso es ilegal y lo hacen muchos. ¿Por qué? Porque no tiene comprobación científica. Puede funcionar, pero lo que se discute a estas pseudociencias es que, ¿qué harías en el caso de una patología severa? Los psicólogos estamos preparados para trabajarlas, pero hay mucha gente que estudia 2 años y que cree que puede funcionar en cualquier cosa. Puede que sí, yo no digo que no funcione, ojo. Eh, no sé, mientras que no se metan en terrenos medio oscuros, para mí, bienvenido sea que pueda servirle a la gente. Ojo, yo soy partidaria de eso. Hay gente que está totalmente desesperada y por eso digo, mientras que no sean cosas como de lo tenebroso, lo oscuro o lo satánico y de ese lado, bienvenido sea que sirva. Si eso es totalmente saludable para la persona y te va a sanar, como este hombre, realmente bienvenido sea. Ahora, si es un riesgo, porque hay, por ejemplo, patologías como cierta psicosis, esquizofrenias incluso, que no son despertadas y que la persona puede vivir en normalidad y que hay ciertas conductas y prácticas que pueden hacerlas despertar. Entonces, si no se tiene conocimiento de eso y se toca cualquier cosa como si fuese cualquier cosa, entonces es un riesgo. Por eso se consideran como no científicas porque incluso tienen menos de 4 años de estudios, que por la CONEAU, no es, acá en Argentina, es un ente regulador de las universidades de grado, no tiene esa carga horaria ni tampoco de materias, entonces no está avalada por esa, entonces no se consideran como por ejemplo los coaching de ahora, qué sé yo, como que meterse en terrenos de patologías, no digo que no funcionen, pero si te metes en terrenos de patologías, hay que tener cuidado. Por eso, no digo que no funcionen, pero yo no sé bien cómo es lo de las constelaciones familiares y biodescodificación o descodificación, porque me parece que también hablan como tipo de otras vidas y cosas así para atrás. Así que, Por eso hacía la pregunta si era válido o no, porque no, yo, dentro pues de la digamos, psicología no. me puse a consultar qué dice la iglesia con respecto a eso, ¿no?
Ajá, De la iglesia cristiana casi no encontré mucho, de la iglesia católica sí encontré que no estaban de acuerdo. ajá. Entonces, por O eso venía Reiki. yo a hacer esa pregunta, porque yo no encontré mucho así como de la iglesia cristiana como tal. No sé si es porque no se ha adentrado a mirar de qué se trata y no hay una, digamos, algo que puedan decirnos, no debe ser, no debe hacerse por esto y y motivo. Y está Eh, bueno que lo traigas acá para investigarlo juntos, porque tendríamos que tener como una base más sólida en algunas cosas de estas. ujú, Pero bueno, dentro de la psicología no, no está avalado. Perdón gracias. que te interrumpí, vos estabas hablando. No, tranquila, ya. Ese era Ah, bueno, que tenía. bueno. Gracias. Bueno, Esmeralda, te doy la palabra y después de eso ya cerramos. Hace muchos años a mí me tocó ser atendida por un psicólogo, donde recuerdo que él tenía, decía que trabajaba también la psicología gestal y yo por ese tiempo pasaba por una etapa de enojo, de ira, pero pareja, o sea, yo yo estaba enojada con la vida, con las personas, conmigo misma, este, con muchas cosas, ¿no? Que yo todo era muy irascible, muy enojona. Y recuerdo que por cierto, que es argentino, mi amigo, nos hicimos amigos por parte de su esposa y él me invita a pues a una conferencia donde trabaja, algo en cuanto a esos sentimientos que nosotros traemos y que no podemos externar, ¿no? Y que a lo largo de nuestra vida nos van haciendo daño. Y yo recuerdo que él trabajó algo así como que una regresión, porque yo entré en un estado de, no totalmente de inconsciente, o sea, no llegó o sea, ¿cómo lo explico? Como eso de que, los duermen por completo. No, 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 no. Ajá, Yo estaba consciente porque él iba hablando y nos iba diciendo que regresáramos a ciertas épocas de nuestra vida. ajá. Y yo recuerdo, pero bien, 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 en qué parte de mi vida empezó ese enojo tan fuerte que yo traía y que externé muchísimos años. ¿Y con quién estaba yo enojada? Entonces, para mí fue algo primero impactante porque pues yo sí sabía que estaba enojada con alguien y que traía yo mucho coraje hacia algo, ¿no? Hacia alguien, pero no identificaba a quién ni el origen. Y en aquella sesión, y fue una sesión multitudinaria, ¿eh? O sea, no fue personal, fue multitudinaria. De momento yo me veo llorando y con esa situación de poder haber encontrado el meollo del asunto, ¿no? De dónde venía mi coraje, mi enojo. Y entonces él después nos da la siguiente parte, que es tratar de sanar esa parte, ¿no? Que es tener a la persona allí enfrente, aunque sea de manera figurada, hablarle, decirle y empezar a trabajar el perdón. Ujú. Para mí fue algo tan impactante, porque bueno, para empezar, si en estos tiempos la iglesia habla que esto no existe y que la psicología y la psiquiatría no existe, porque en México estos temas no se pueden hablar con esta soltura, porque luego te recriminan o te dicen que ya estás hablando de cosas demoníacas. Pues en esos tiempos que yo tendría alrededor de mis 22 o 23 años, pues wow, eso era intocable, ¿no? Unos Peor. temas intocables. Este, yo bendigo a Dios por esta parte que me permitió experimentar, porque a raíz de ahí yo reconocí de dónde venía mi enojo, con quién estaba enojada y empecé a trabajar esto. No fue fácil,
No ha sido fácil porque incluso puedo decir que todavía estoy en el proceso después de tantísimos años, pero ni duele, ni lastima, ni hay esa carga de coraje o de odio que alguna vez mi corazón y mi mente trajo. Entonces, yo creo que también depende de la apertura de uno, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo comenté, es que yo fui a un psicólogo y pasó, no, hombre, o sea, fui así como que, quémela con leña verde, ¿no? Porque ya está haciendo cosas, que no son buenas. Pero sin embargo, yo seguí buscando, pues yo me sentí muy bien. Para mí fue así como que un choque de emociones, pero al fin y al cabo, el haber llorado, el haber hablado, el haber dicho tantas cosas que yo traía guardadas, para mí fue bueno y seguí buscando sanarme. Y a partir de ahí yo visito a los psicólogos periódicamente y después, años después, pues a los psiquiatras y no personalmente, sino por terceros, en estos casos mis hijos, mi esposo. Pero para mí es muy importante sí tener contacto con esto porque yo entiendo que el psiquiatra o el psicólogo pues es como el médico, ¿no? Que Dios le permitió tener esa sabiduría para podernos ayudar en cosas que nosotros no podemos. A lo mejor yo tengo gripa y digo, ay, pues hoy me tomo limoncito y miel, ¿no? Pero la gripa se va a agravar y el limoncito y la miel no me va a hacer. Tendré que ir a ver al médico y pues no es malo ir al médico, es el medio que Dios me está permitiendo para yo tener sanidad. Y de esa misma manera yo entiendo que es el psicólogo y el psiquiatra. Totalmente. Gracias, Esmeralda. Y bueno, sí, eso que vos contabas, que bueno, eso sí está dentro de técnicas avaladas por la psicología y sobre todo esta rama de la psicología, la Gestalt, o la teoría de la forma, hablan también, viene de una escuela alemana, la Gestalt. Pero sí está dentro de técnicas dentro de psicología que se pueden hacer, qué bueno que haya funcionado. Bueno, no sé, Marianela, vos habías levantado la mano, rapidito, después nos vamos. Sí, no, no, pero lo dejo, porque iba a contar dos experiencias que tuve, una con el psicólogo Jorge León, que había venido acá a Loma Ajá. Verde, y Ah, después otra cuando hice el curso, cuando hice una materia en la consejería que se llama Sanando las heridas de la vida, que lo dio Elba Somoza, la psicóloga ajá. Elba Somoza, pero son medias larguitas, así que las dejamos para otro Bueno, momento. Así quedan intrigados. bueno, hacemos así. El lunes arrancamos con esas historias, ¿les parece? Que todos las queremos escuchar. Aparte con Jorge. Lo que pasa es que el lunes no sé si voy a estar en la clase, porque Voy a tener que estar, mirá. lo que Bueno, pasa es la que próxima que como no vamos a te Entre preocupes. Ríos, creo que vamos a ir al campo, aprovechando que es feriado Bien. y allá no hay internet. Ah, no, no sé, Dina tiene que de estar en una otras clases, así que me parece que si ella No, puede, pero nosotros nos vamos a la casa que era de mi suegro, al campo, allá Cruzacita es chiste, Octava, es no sé. chiste, es chiste. Dale, entonces cuando te veamos de nuevo nos contás. Ahora dejamos porque me están apurando en realidad. Así que bueno, nos dejamos acá y nos vemos el lunes, si Dios quiere. ¿Sí? Bueno, Que tengan buen bendiciones fin de semana. para todos. Bendiciones. Chau, chau. Chao. Bendiciones, chau, chau. Bendiciones para todos.